Sergio Lehmann ya conectado con nosotros, economista jefe de Banco BCI, para analizar el IPC, el IPOM también de mañana. Muchas noticias también en el mercado laboral. A propósito, lo comentábamos antes de salir al aire con Pato, justamente la publicación de los avisos laborales, un dato del Banco Central que también salió bien malito ayer. Sergio, muy buenos días, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, es un gusto volver a escucharte. Hola Sergio, buenos días. Hola Cata, hola Pato, encantado de estar con ustedes, muy buenos días. Qué bueno, qué gusto volver a saludarte. Igualmente. Sergio, Pues, tenemos que ponernos al día definitivamente con los números. Ayer salió el IPC, está en 0% sin mayor variación durante el mes de agosto. Sorprendió este dato, ¿no? en general el mercado efectivamente nos sorprendió, estaba más bien en línea con nuestras proyecciones, por nuestro lado al menos no hubo una gran sorpresa, y da cuenta, más allá de los vaivenes que estamos viendo en la inflación, después, ¿no es cierto?, un 0,9 el mes anterior, 0 este mes, y si uno mira hacia atrás también con cierta variabilidad importante, pero más allá de eso, lo que uno ve es que efectivamente la inflación va descendiendo gradualmente, y esperamos, al menos desde nuestro lado, que a inicios del 2026 esté rápidamente en la meta de 3%. Por lo tanto, lo que estamos viendo es efectivamente una inflación que va descendiendo. Oye, dos preguntas relacionadas a la variabilidad, Sergio. La primera, tengo la sensación que está más volátil el dato mensual. Y quisiera saber si tienes alguna hipótesis. Y lo otro es que pareciera que cambió la estacionalidad. Antes los IPC altos y bajos estaban más marcados y ahora como que hay liquidaciones en un mes cualquiera, un cyber, y no sé, como que no estamos preparados para este tipo de datos en agosto, no sé, como que cambió también la estacionalidad, ¿o no? Efectivamente, digamos, hay ciertos elementos que en el pasado no existían y que meten bastante, ¿no es cierto?, ruido, digamos, en la lectura que uno tiene respecto, ¿no es cierto?, a la inflación. Efectivamente, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás la estacionalidad era algo distinta. Lo que sí vamos a ver es, de todas formas, digamos, un septiembre un poquito más inflacionario, producto de fiestas patrias, digamos, y algún componente asociado a factores estacionales que tienden, ¿no es cierto?, a generar algún impacto hacia el alza en precios de alimentos. Y, ¿no es cierto?, hacia cierre de año vamos a ver, ¿no es cierto?, inflaciones muy bajas. De hecho, ya tradicionalmente, por ejemplo, en diciembre vemos cifras negativas de inflación y probablemente en este diciembre vamos a ver algo parecido. Efectivamente, hay ciertos elementos que en el pasado no existían. Por ejemplo, lo que son los cyber, digamos, una cuestión, digamos, que aparece en los últimos años y que mete cierto ruido, digamos, tienden, ¿no es cierto?, a bajar con mucha fuerza los precios en un mes, tienden a normalizarse los precios en el mes siguiente y eso tiende, ¿no es cierto?, a generar estacionalidad. En el mes de agosto, ¿no es cierto?, hay ofertas importantes producto de cambio temporal y eso también tiende, ¿no es cierto?, a incidir en la lectura que tenemos de la inflación y por lo tanto, efectivamente, estamos viendo mayor variabilidad, digamos. Adicionalmente, el tipo cambio en Chile hoy día es bastante más volátil de lo que era en el pasado. Eso también es un componente que tiene una incidencia en los precios finales, producto de los efectos sobre el precio importado. Por lo tanto, también es un ingrediente adicional que introduce alguna mayor variabilidad en las lecturas mes a mes. Pero lo que hay que tratar de mirar al final, ¿no es cierto?, son tratando de limpiar por estos factores que son más transitorios, cuál es la tendencia más estructural de la inflación. E insisto, digamos, en ese punto, más allá, ¿no es cierto?, de estos movimientos bien marcados en un mes y en otro, lo que estamos viendo es una inflación que va, de todas formas, digamos, gradualmente descendiendo. Sí, de todas formas, ¿te llama la atención la persistencia en el alza del precio de los alimentos? Te lo pregunto porque además es un tema muy sensible para el bolsillo de los chilenos, de todos en general, sobre todo ahora en la previa de las fiestas patrias, pero ¿ha sido algo más persistente de lo esperado lo que ha pasado particularmente con los alimentos? Se ha visto, al menos en los últimos años, un incremento en los precios, por ejemplo, de carnes a nivel internacional, que le está pegando a los precios de las carnes a nivel local. Naturalmente ahí nosotros tenemos una parte importante que son, ¿no es cierto?, carnes importadas, y eso tiene una incidencia sobre el bolsillo. Lamentablemente, esto cae justo, ¿no es cierto?, en el mes de septiembre, donde aumenta por razones naturales, ¿no es cierto?, nos gusta celebrar, ¿no es cierto?, los asados, tiende, ¿no es cierto?, a generar, digamos, algún mayor dolor en el bolsillo. Y también en lo último se ha visto, ¿no es cierto?, algún efecto importante en aves, digamos, a producto de la fiebre aviar, que tuvo un impacto muy importante en, ¿no es cierto?, la producción de pollos en Brasil. Brasil es la mayor producción de aves en el mundo y por lo tanto eso tuvo un impacto sobre nuestro mercado y eso naturalmente es parte también, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo en lo más reciente en materia de carne. Y del lado de frutas, verduras, eso tiene mucha estacionalidad. Esta es una época donde naturalmente también tienden a subir algunas hortalizas y eso también, lamentablemente, también le pega en el bolsillo
de las familias, pero es algo que se revierte, digamos, por lo tanto eso tiende, digamos, a ir normalizándose hacia los próximos meses. También se espera, digamos, que la producción de aves comience, digamos, a repuntar, y eso naturalmente también podría llevar a precios, ¿no es cierto?, de pollos y otros productos, ¿no es cierto?, avícolas, hacia niveles algo más bajos. Sergio Alemán, si miramos la inflación de los últimos 12 meses, es 4%. Si miramos la inflación de los últimos 6 meses anualizada, está bajo 3. Si miramos la inflación de los últimos 3 meses anualizada, está en torno al 2. ¿Qué dato va a mirar el Banco Central hoy día en la tarde para el momento de decidir las tasas de interés? A ver, yo creo que como el Banco Central nos tiene acostumbrados, lo que ellos miran con mayor atención es cuál es el nivel de inflación, excluyendo estos componentes que son muy ruidosos. Por lo tanto, ellos le llaman excluyendo los precios más volátiles, que meten ruido y que por lo tanto generan cierta distorsión sobre cuál va a ser la inflación hacia lo que viene. Y lo otro importante, más allá, ¿no es cierto?, de ese componente, que, ¿no es cierto?, ya, ¿no es cierto?, parece bastante natural mirarlo de esa manera, es que el Banco Central mira la inflación a 6 meses, 2 años plazo. ¿Por qué? Porque la política monetaria tiende, ¿no es cierto?, a generar efectos recién de 6 meses hacia adelante. Cuando el Banco Central decide hoy día, por ejemplo, ¿no es cierto?, bajar su tasa de política monetaria, no es que yo esté proyectando eso, más bien estamos esperando una mantención, pero si decidiera hacerlo hoy día, lo que vamos a ver es que recién, ¿no es cierto?, vamos a ver algún impacto sobre la demanda interna, sobre el consumo, sobre la inversión y sobre los precios de 6 meses a 2 años. Es decir, tiende, ¿no es cierto?, a generar efectos, ¿no es cierto?, en el tiempo, pero con un cierto rezago. Por lo tanto, cuando el Banco Central decide qué va a hacer con su política monetaria hoy día, no está mirando la inflación de hoy día, está mirando la inflación de lo que viene. Y para esos efectos lo importante es la dinámica de la economía, las trayectorias, digamos, más, ¿no es cierto?, en términos de tendencia que uno espera para demanda interna, para inflación y otros componentes claves, ¿no es cierto?, de nuestra economía. ¿Y qué va a encontrar cuando mire a 6 meses o 2 años? ¿Cómo va a encontrar la dinámica? ¿Cómo va a encontrar la tendencia de la economía? ¿Es una economía que tiene espacio para bajar la tasa? Nosotros vemos que sí. La economía, nosotros prevemos que hacia los próximos años, si no hacemos reformas estructurales que aumenten nuestro potencial en torno al 2%, va a ir convergiendo hacia ese nivel. Como ya comentaba, nosotros estamos viendo que la inflación va a estar en torno al 3%, probablemente en la primera parte de 2026. Y frente a eso, yo creo que efectivamente el Banco Central tiene espacio para recortar tasa. Hoy día no hay que olvidar, creo que es un tema bien, ¿no es cierto?, clave para efectos de tener un análisis más completo. La tasa de 4,75%, que es la tasa de política monetaria, está por sobre su nivel neutral o de equilibrio, que nosotros estimamos que está en 4%. Hay cierta discusión si es 4 o 4,25 en torno a eso, pero de todas maneras, hoy día lo que tenemos es una tasa que es de todas formas contractiva, por lo tanto debería moverse hacia la tasa neutral en los próximos meses, y eso es lo que nosotros estamos también proyectando cuando hacemos nuestro análisis respecto, ¿no es cierto?, al escenario económico. Sergio, ¿y cómo y cuánto influye la decisión de política monetaria de Estados Unidos en esta trayectoria? Sin duda, ¿no es cierto?, nuestro Banco Central mira con atención lo que está haciendo Estados Unidos. El efecto no es directo, digamos, en el sentido de que necesariamente los movimientos de tasa por parte de la FED tienen una incidencia respecto a la decisión que toma nuestro Banco Central, pero sí es de forma indirecta. ¿Por qué? Porque uno de los determinantes de nuestro tipo de cambio en Chile está definido por el diferencial de tasas entre Estados Unidos y Chile. Por ejemplo, ¿no es cierto?, si Estados Unidos sube tasa, va a haber flujos de capitales hacia Estados Unidos, por lo tanto tiende a presionar al alza el tipo de cambio. O al revés, ¿no es cierto?, si Estados Unidos baja su tasa de política monetaria, aparece relativamente con mayores incentivos traer capitales, por ejemplo, a nuestro país, y eso tiende, ¿no es cierto?, a bajar a nuestro tipo de cambio. Por lo tanto, el canal a través, ¿no es cierto?, del cual, ¿no es cierto?, la política monetaria en Estados Unidos incide sobre las decisiones de nuestro Banco Central es a través de los efectos cambiarios de este diferencial de tasa. Ahora, hoy día el mercado está completamente jugado a que en la reunión del 17 de septiembre, que es la próxima reunión de la FED va a bajar su tasa política, 25 puntos base. Y eso genera espacio para que nuestro Banco Central también, ¿no es cierto?, probablemente en nuestra mirada en octubre, baje tasa, porque los efectos potencialmente, ¿no es cierto?, al alza en el tipo de cambio, que significaría que nuestro Banco Central baje tasa, tiende, ¿no es cierto?, a ser neutralizado, y por tanto le da espacio efectivamente al Banco Central para, con un poquito más de comodidad, bajar su tasa de política, como ya decía, lo que nosotros estamos viendo es en octubre, que es también lo que está viendo el mercado, y por lo tanto tiene efectivamente la FED una incidencia, como ya bien decía, más bien de carácter indirecto, sobre las decisiones que toma nuestro Banco Central.
Sergio Lehmann, economista jefe del Banco BCI. El peso chileno se había movido bien a la par con el resto de las monedas latinoamericanas hasta más o menos finales de junio, donde se quedó un poco más arriba. El real brasilero se apreció, el resto de las monedas se apreciaron, y está como 5% más depreciado que el resto de las monedas latinoamericanas. Una hipótesis que yo he escuchado es que esto coincide con las primarias, cuando gana Janet Jara, y que responde a una prima por riesgo que antes no existía. ¿Comparte esa hipótesis? Yo creo que efectivamente cuando uno mira el mercado cambiario, el escenario político tiene una incidencia. Naturalmente el tipo de cambio, más allá del hecho que sea un mecanismo para absorber shocks, digamos, es la variable que permite acomodar la economía frente a los ciclos de la economía mundial, es una variable que también va de alguna forma midiendo la temperatura de nuestra economía. Y el tipo de cambio cuando tiende a subir es que claramente es una economía sobre la cual hay mayor incertidumbre o hay mayor preocupación, y cuando tiende a bajar es una economía que se está mirando con mejores ojos. Efectivamente, cuando uno mira el tipo de cambio, tras la primaria, uno ve una cierta presión alcista, digamos, en el tipo de cambio. Ahora, para efectos de mirar el tipo de cambio, hay que entender que en el corto plazo, efectivamente, uno puede ver desviaciones respecto a sus valores más de fundamento, digamos, a lo que dan los modelos. ¿Cuáles son, ¿no es cierto?, las variables que determinan nuestro tipo de cambio en Chile? Peso cobre, somos un país minero, cobre es 50% de nuestras exportaciones, diferenciales de tasa de interés entre Chile y Estados Unidos, algo que, ¿no es cierto?, comentábamos a propósito, ¿no es cierto?, de las decisiones de los bancos centrales y FED. Premios por riesgo, que hoy día los premios por riesgo en Chile están bastante bajos, digamos. El CDS 5 años está con un nivel de 50 puntos base. Eso significa que más o menos un bono del gobierno chileno emitido en los mercados internacionales se le exige 0.5% más de premio respecto a un bono del Tesoro de Estados Unidos. Más confianza. Y la confianza en Chile todavía está en terreno negativo. Uno ve que está repuntando, pero todavía, ¿no es cierto?, no alcanza niveles tal vez más saludables, digamos, para efectos de nuestra economía. Y por eso el tipo de cambio todavía se ve en cierto grado desalineado respecto a los fundamentos. Aún así, nosotros estamos previendo que ese desalineamiento tienda a corregirse. Cuando se vaya despejando el escenario político, eso va naturalmente, digamos, a contribuir. Estamos esperando un tipo de cambio a fin de año más cercano a 9.40, 9.50, y el próximo año, de acuerdo a fundamentos, más cercano a 9.10, 9.20. Ahora, no solamente es importante, naturalmente, cómo se va despejando la elección presidencial y quién, en definitiva, digamos, asume la presidencia en marzo del próximo año, sino que también cómo se conforma el Congreso. Y ahí creo que hay que poner especial atención. Hoy día, bien sabemos, tenemos un Congreso muy atomizado, por lo tanto es muy difícil, ¿no es cierto?, buscar acuerdos y consensos. Si queremos hacer reformas que permitan elevar nuestro potencial, que ya comentaba, ¿no es cierto?, está en torno al 2%, se requiere, naturalmente, digamos, un parlamento que esté alineado justamente con reformas y con una mirada mucho más potente en materia, ¿no es cierto?, de crecimiento, de inversión, tributario, un tema pendiente, y una serie, ¿no es cierto?, de dificultades. Hoy día uno reconoce el camino para la economía chilena de manera tal, ¿no es cierto?, de alcanzar tasas de crecimiento más elevadas. Sí. Hubo tiempos de gran incertidumbre en nuestro mercado, muy permeado por la discusión política, en el tema constitucional, ¿te acuerdas, Roberto? O sea, Sergio, lo hablamos muchas veces acá también con Pato. Pero aparentemente nuestro mercado ha adquirido cierta resiliencia, y te lo pregunto, ¿cómo lo ves tú justamente en medio de un momento político muy polarizado en el país? O sea, tenemos hoy día un mercado quizás con otro tipo de información o más acostumbrado a este tipo de discusiones, ¿no? Sí, yo creo que lamentablemente no hemos acostumbrado a eso. Hay que reconocer que la bolsa tenía un castigo muy importante que se reconoció después del estallido social, digamos, se sostuvo durante la pandemia. Eso lo hemos visto corrigiéndose durante este año de manera bien importante. Yo creo que de alguna manera los precios de activos, particularmente bursátiles, están de alguna manera reconociendo de que la incertidumbre hacia lo que viene es bastante más acotada. Vivimos tiempos muy complejos en los últimos años y eso naturalmente tuvo un impacto importante sobre nuestro mercado de capitales. Ahora, respecto al tipo de cambio, yo creo que no hay que perder de vista, volviendo a ese tema, de que hay un componente asociado, digamos, a factores estructurales ya más definitivos que se instalaron en nuestra economía. Es decir, efectivamente uno reconoce que hubo un cambio estructural en la economía chilena y por lo tanto, respecto a lo que era probablemente la institucionalidad, la profundidad del mercado de capitales, la mirada a los consensos, ¿no es cierto?, que hacia adelante, menor populismo que uno reconocía en Chile respecto, por ejemplo, a los países de América Latina. Eso naturalmente
cambió y por lo tanto hoy día el tipo de cambio tiene un premio en torno a 80, 100 pesos, digamos, que está asociado justamente a estos cambios estructurales, digamos. Y por lo tanto, si bien, ¿no es cierto?, hemos visto un tipo de cambio hoy día un poquito más contenido de lo que fue la evolución que mostró, por ejemplo, el 2022 a propósito de la discusión constitucional, de todas maneras quedó como un premio de carácter más estructural y que tiene que ver con esta mirada, ¿no es cierto?, de un crecimiento a largo plazo, más limitado de lo que veíamos en el pasado, 2% hoy día versus 3,5% que uno veía hasta el 2019, un sector público, ¿no es cierto?, donde uno reconoce un menor, digamos, alineamiento con, ¿no es cierto?, la responsabilidad fiscal, a propósito de lo que ha sido el hecho de que la regla fiscal no se haya cumplido, una deuda pública que ha subido, un mercado de capitales que perdió profundidad, mayor populismo, ¿no es cierto?, atomización, digamos, del Congreso, y por lo tanto ahí también probablemente una reforma política pendiente. Todos esos elementos son claramente componentes que hoy día los precios de activos en Chile tienen incorporados. Claro. Sergio Lehmann, 4 veces al año el Banco Central nos entrega un informe que se llama Informe Política Monetaria, donde nos muestra los supuestos que utiliza para hacer todas sus proyecciones. ¿Tú esperas que cambie algo en el informe de septiembre en comparación a los últimos, al de junio, por ejemplo? No creo que haya cambios fundamentales. Yo creo que probablemente sí va a haber alguna ligera revisión al alza en la proyección del crecimiento del próximo año. Yo creo que en materia de tasa de política monetaria, el Banco Central va a insistir de que probablemente se va a ir moviéndose hacia una tasa neutral, la que debería alcanzar durante 2026. Yo creo que va a revisar ligeramente hacia el alza la inflación de cierre este año, aun cuando todavía hay un componente de incertidumbre relevante. Pero en general, yo me atrevería a decir de que el marco general, el escenario general de la economía chilena es bastante similar al que conocimos en junio. No va a haber probablemente revisión de variables estructurales, que son, ¿no es cierto?, las variables que son de alguna manera ancla de la política monetaria, que es, por ejemplo, ¿no es cierto?, el crecimiento a largo plazo, cuál es la tasa de desempleo natural, o tasa de desempleo de equilibrio, digamos, que vamos a ir hacia adelante. Sí, ¿no es cierto?, el Banco Central adelantó que probablemente va a tener una mirada mucho más acuciosa, detenida en el mercado laboral. Yo creo que ese es un componente también que hoy día genera cierta tensión. El mercado laboral está mostrando, ¿no es cierto?, cifras bastante débiles, complejas. Es probable que hoy día la tasa de desempleo de equilibrio en Chile esté más cercana al 8,5%, que es alto, 2 puntos por lo menos por sobre, digamos, los niveles que llevamos algunos años atrás, y por lo tanto hay que mirar con mayor atención al mercado laboral, porque no solamente es importante desde el punto de vista del bienestar de la gente, digamos, y de la realización profesional probablemente de buena parte de los chilenos, sino que además porque tiene un efecto macro, digamos, es una suerte, digamos, de fuente de energía o de impulso para el consumo, digamos, en la medida que el mercado laboral se va robusteciendo, eso naturalmente tiene un impacto sobre la dinámica de la economía a través del consumo y por lo tanto es ciertamente, digamos, una variable que hay que mirar con especial atención, digamos, y es algo que está en el debate, probablemente va a continuar, porque yo creo que efectivamente hoy día el mercado laboral es un dolor para la economía chilena. Definitivamente. A propósito de lo mismo, avisos laborales. Anotaron en agosto su menor nivel en 11 meses, un dato que publica el Banco Central y que se ubicó en agosto en 59,6 puntos. Es el más bajo desde septiembre del año pasado. Una situación muy delicada la del mercado laboral. Yo no sé si tú, ¿cómo analizas, Sergio, que se ha llevado la discusión en este sentido? Yo creo que lamentablemente en los últimos años se ha introducido una rigidez en el mercado laboral que ha llevado justamente a mayores tasas de desempleo. Cuando tú tienes incremento de los costos laborales más allá de lo razonable, y si uno mira costos laborales que probablemente va a recoger en su análisis el Banco Central, especialmente de pequeñas y medianas empresas, han subido con mucha fuerza. Y eso naturalmente lleva a que las empresas favorezcan su crecimiento a través de maquinaria y equipo, digamos, a través de nuevas tecnologías. Por lo tanto, al momento de crecer, van a favorecer esa fuente, digamos, de crecimiento distinto, ¿no es cierto?, a lo que, ¿no es cierto?, uno esperaría respecto al mercado laboral. Se ha introducido rigidez, eso no hay duda. El salario mínimo ha subido mucho más allá de lo prudente, y ahí, ¿no es cierto?, introducción en la economía básica, cuando tú subes el salario mínimo más allá, ¿no es cierto?, de lo que la economía sugiere del lado, ¿no es cierto?, de incremento de productividad, es decir, si subes mucho más allá de lo que la productividad lo está haciendo, eso genera desempleo
y eso naturalmente tiene un costo importante. Nosotros preparamos un informe hace algunas semanas atrás respecto al mercado laboral, donde hicimos unas propuestas para introducir mayor flexibilidad dentro del marco actual, digamos. Y ojalá, ¿no es cierto?, eso lo tomen los candidatos. Se lo hicimos llegar a ellos, a todos ellos, de forma tal de que ojalá sea un punto importante de atención en lo que viene, porque, como ya bien decía, ese es un tema especialmente sensible que tiene impacto sobre las familias en Chile y tiene además un impacto en la dinámica de la economía. Bien, Sergio Lehmann, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día, economista jefe de Banco BCI. Un gusto, como siempre, escucharte, que te vaya muy bien. Gracias, Sergio. Encantado, buen día. muchas gracias. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Que estén muy bien, muy buen día. Que tengan buena semana. Igualmente.